El domingo 4 de junio de 2017, Santiago Espot, presidente del partido político Catalunya Acción, acudió a un programa de televisión murciano llamado Una cita con Carlos Fuentes. Ya en el preludio del programa y a modo de aperitivo, Carlos Fuentes le hace la siguiente pregunta. ¿Quieren los catalanes marcharse de España? Santiago Espot, después de unos cuantos rodeos históricos que no vienen al caso, declara: sí, marcharse del Estado español, evidentemente de la misma manera que hicieron en su época Cuba, Filipinas, Venezuela, etc. La historia del Estado español es la historia de una amputación permanente. Cuba, Filipinas y Venezuela. Desde luego, 3 ejemplos a seguir. El programa sigue su curso y se desvelan algunos datos controvertidos sobre Santiago Espot, como por ejemplo que fue él quien organizó la pitada al rey en el año 2015 en el Camp Nou para protestar por su presencia y para que no sonara el himno español, algo que resulta completamente paradójico porque la competición que se estaba celebrando era la Copa del Rey. Como digo, el programa sigue su curso, os dejaré el enlace abajo para que podáis verlo por completo si os interesa, pero a mí me gustaría rescatar 2 cosas que dijo Santiago Espot y que me gustaría que recordaseis bien durante todo este vídeo. ¿Qué le molesta de España?, le pregunta Carlos Fuentes, y él responde: no se trata de molestia, es simplemente un objetivo político. Y luego hay otro momento, ya para el final del programa, en el que Santiago Espot dice: les traigo 2 noticias, una buena y una mala. La mala es que la independencia de Cataluña se va a producir, y la buena es que no se va a producir de manera inmediata. Os voy a decir la verdad, a mí la vehemencia y la seguridad con la que Santiago Espot hizo estas declaraciones me dejó bastante preocupado. Pero bueno, la vida sigue, te centras en otras cosas y se te va como olvidando. Aunque no del todo, porque se queda ahí como un pequeño malestar de trasfondo, como incubando. Esto, como digo, fue el 4 de junio de 2017. 3 meses después, el 7 de septiembre de 2017, el Tribunal Supremo declara ilegal el referéndum que los máximos representantes catalanes querían lanzar a los ciudadanos sobre la independencia. Lo declara ilegal. Y cuando sale esa noticia, yo inmediatamente pienso en las declaraciones de Santiago Espot y tratando ingenuamente de convencerme de que la cosa estaba tan mal, me digo a mí mismo: ¿ves? Estaba equivocado al decir que se produciría la independencia. Pero luego resulta que pasa otro mes y el 1 de octubre de 2017 se produce ese referéndum que había sido declarado ilegal. Se produce a pesar de todo. Y ahí es cuando mi subconsciente se pone a trabajar y arma en mi interior una composición basada en las declaraciones de Santiago. Y esa composición es la siguiente: la independencia no es una cuestión de malestar, es un asunto político y la mala noticia es que se va a producir. Y eso sí que me preocupa de verdad, porque los asuntos políticos no son esas cosas que se griten al tuntún como pueda gritar el precio o el tendero de un puesto de tomates. Los asuntos políticos, y más de esta índole, son asuntos que se meditan, que se llevan a cabo en reuniones secretas y que se fraguan con un conjunto de mentes poderosas e influyentes que van definiendo, al margen de la ley y sin miedo a incumplirla, el itinerario de todas esas paradas por las que debe ir pasando el independentismo. Y ahora mismo estamos en una parada en la que parece que ya no hay vuelta atrás. Hace unos días yo subí un par de vídeos hablando sobre este tema, uno en el que aportaba 3 claves históricas del proceso y otro en el que llamaba a la responsabilidad ciudadana para evitar que la violencia saliera a las calles de Barcelona. Y en esos vídeos obtuve muchos comentarios que me indicaban que la planificación del independentismo no se venía fraguando desde hace unos 7 años, sino desde hace ya más de 30 años. Y se había empezado en las escuelas, con el adoctrinamiento de los niños para que pensaran que España era el malo de la película y que debían luchar para independizarse. Y yo voy a ser sincero, yo todos esos comentarios me los creí, pero he de admitir que proyecté sobre ellos una importancia mucho más profunda cuando vi el último vídeo de Joan Planas. Os pido por favor que intentemos por unos instantes mantener al margen las diferencias personales y las comparaciones entre otros youtubers, porque esto es un tema serio que afecta a millones de personas. En el vídeo de Joan Planas queda muy claro que ese adoctrinamiento del que me hablaban en mis mensajes realmente estaba ocurriendo, realmente estaba en las escuelas y había provocado y sigue provocando que la mentalidad de los niños esté formada por recuerdos históricos falsos que contribuyen a avivar el miedo y el odio al Estado español. Y lo peor de todo es que no parece existir otro argumento que la idiocia para defender ese odio, porque como muy bien muestra Joan en su vídeo, cada vez que le preguntaban a un chico por qué quería independizarse, las respuestas que daban eran propias de un alienado, propias de gente que recita algo de carrerilla
ya algo que le han enseñado. Eran declaraciones propias de gente que se ha olvidado de pensar por sí misma. Y el peligro de todo esto no es que sean unos incultos convencidos del desastre. El peligro es que son muchos, y suma y sigue, porque la independencia no es una cuestión de malestar, sino un asunto político que lleva planeándose probablemente desde más de 30 años. Y viendo cómo reaccionan los niños en las calles, viendo el despropósito de su incultura y el atentado de su irracionalidad, yo me pregunto seriamente si estamos en un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Me lo pregunto seriamente porque si todas esas falsedades históricas se siguen enseñando en las escuelas, ¿qué tendremos en un futuro salvo gente que lucha por valores erróneos? Esto es un asunto político y los que salís a la calle a tirar piedras y a quemar contenedores no os habéis dado cuenta de que esos políticos a los que defendéis os están manipulando. Os han privado de una educación de calidad en donde hayáis podido comprender de forma objetiva qué es la historia. Los que os creéis guerreros de la revolución independentista sois en realidad los peones que menos valen en este tablero de ajedrez que se han inventado en las altas cúpulas independentistas. Esto es un asunto político y los que salís a la calle indignados no habéis comprendido que esa indignación no es vuestra, que os la han inoculado desde niños, que los políticos, que no se mojan ni salen a la calle, os están utilizando para que derraméis vuestra sangre por ellos. Sois los soldados prescindibles de una guerra que solo ganarán ellos en los despachos, porque para ellos no es una cuestión de malestar, sino solo un asunto político. A todos los indepes callejeros os han engañado y vais directos al matadero. Por eso quiero compartir el vídeo de Joan, al que desde aquí aplaudo, porque al margen de que te pueda caer mejor o peor y de que pueda estar más o menos acertado en sus declaraciones, al margen de todo eso, está siendo un tipo que está luchando de forma incansable contra la hipocresía, la falsedad y todas esas esferas de ignorancia que pretenden inyectarnos desde los medios catalanes. Bravo, Joan. Sigue con tu ejemplo, porque muchos lo apreciamos. Y a los demás, por el amor de Dios, no os dejéis engañar, que para los políticos a los que defendéis tirando piedras, vosotros no importáis nada. Nunca le importasteis en realidad, porque para ellos la independencia no es una cuestión de malestar, es solo un asunto político, algo con lo que saltar a la historia. Puedes dejarte engañar o abrir los ojos a esta manipulación de la que eres víctima. Tú decides. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah.